29 de noviembre de 1944, 03:17, hora de Tokio, Mar de Sagami, a 160 kilómetros, 100 millas, al sur de Yokosuka. El cielo está completamente oscuro. Las aguas del Pacífico están en calma. La luna se puso hace 6 horas. Desde el periscopio del submarino estadounidense USS Archerfish, el comandante Joseph Enright ve la silueta que lleva 7 horas siguiendo. Un objetivo tan grande que su propio equipo de vigilancia en la torre de mando ha estado discutiendo toda la noche sobre qué podría ser. Un crucero pesado, un buque de guerra, 2 barcos que avanzan en formación cerrada. En la flota conocida de la Armada Imperial Japonesa no hay nada que se ajuste a este perfil. A las 3:17, Enright recibe la respuesta que esperaba. El objetivo, justo frente a su proa, gira bruscamente a estribor y deja al descubierto una cubierta de acero de 265 metros, 870 pies, a una distancia de 1.280 metros, 1.400 yardas. Da la orden para la que se ha estado preparando toda la noche. Primer disparo. Segundo disparo. Tercer disparo. Cuarto disparo. Quinto disparo. Sexto disparo. En 24 segundos, 6 torpedos salen disparados de los tubos de proa del Archerfish. 46 segundos después, 4 dan en el blanco. El buque de guerra más grande del mundo acaba de ser alcanzado por un torpedo. El comandante Joseph Enright aún no lo sabe, y no lo sabrá durante 34 años. Si has visto en este canal la historia del Shinano, el superportaaviones japonés hundido en su primera salida, entonces has vivido esta noche desde el otro lado. Has visto el regreso del barco, has visto su hundimiento. Lo que no has visto es al hombre que se encuentra al otro extremo de la estela de ese torpedo. El hombre cuya carrera se suponía que había terminado hacía un año. El hombre en cuya existencia se negaron a creer los analistas del Pentágono durante más de una década. El hombre que pasó el resto de su vida tratando de convencer al mundo de que lo que hizo el 29 de noviembre de 1944 realmente ocurrió. Esta es su versión de la historia. Y comienza con un fracaso tan evidente que Joseph Enright casi nunca volvió a comandar un submarino. Para entender por qué un comandante de submarino estadounidense se encontraba a las 3:17 de aquella noche de noviembre en el mar de Sagami, cargado con 6 torpedos y con un objetivo en el que nadie creía, tenemos que remontarnos 18 meses atrás. Porque en mayo de 1943, Joseph Enright se encontraba en el puente de mando de otro submarino estadounidense, el USS Daisy SS-247, y había tomado una decisión que la Fuerza Submarina de los Estados Unidos pasaría el resto de la guerra tratando de olvidar. El DAS patrullaba frente a las islas principales japonesas. Enright, de 33 años, había asumido el mando 4 meses antes. Su tripulación estaba entrenada. Los torpedos estaban cargados. Y un convoy militar japonés pasó a corta distancia por delante de su periscopio. 3 buques de transporte y 2 buques de escolta, realizando una maniobra en zigzag antisubmarina estándar. Enright observó el convoy durante 12 minutos. Calculó la solución de disparo 3 veces. Ordenó que se trazara y se volviera a trazar el plan de ataque. Y luego dio la orden de retirada al DASE. No disparó. Su justificación oficial fue la siguiente. La distancia al objetivo era incierta. Los buques de escolta estaban en alerta. El riesgo era inaceptable. En las fuerzas submarinas hay una palabra muy especial para este tipo de decisión. Esa palabra no se utiliza en publicaciones impresas. En 6 semanas, Enright fue destituido del mando del Daisy y destinado a un puesto en tierra en Midway. Su expediente quedó marcado. Era el tipo de marca que, en tiempos de paz, ponía fin a la carrera de un hombre. En tiempos de guerra, también solía poner fin a las carreras. Sin embargo,
Enright pidió otra oportunidad, por escrito, 2 veces, y ahí está el pequeño milagro en el que se basa toda esta historia. Porque el contraalmirante Charles Lockwood, comandante de la flota de submarinos del Pacífico, leyó personalmente el expediente de Enright. Lockwood era famoso sobre todo por una cosa: daba una segunda oportunidad a los hombres. No por razones emocionales, por razones operativas. Él creía que un comandante que había caído en desgracia en 1943 estaría dispuesto a arriesgarse en 1944. En junio de 1944, Lockwood le entregó a Enright el USS Archerfish, un submarino de la clase Balao de 94,9 metros, 311 pies, de eslora, con 10 tubos lanzatorpedos, una tripulación de 71 hombres y una velocidad de 20,25 nudos en superficie y 8,75 nudos en inmersión. Son cifras que vale la pena recordar. Definen todo lo que ocurrió en las 7 horas que transcurrieron entre el contacto y la decisión de disparar. Así era la guerra submarina a finales de 1944, y no era la guerra submarina que la mayoría de la gente imaginaba. Para noviembre, la Armada Imperial japonesa había detenido casi por completo los convoyes mercantes. Los objetivos grandes y fáciles, petroleros, buques de transporte de tropas, buques de reabastecimiento, habían desaparecido. Los submarinos estadounidenses habían sido asignados a una misión de rescate. Esperaban frente a las costas de los aeródromos japoneses, listos para rescatar a las tripulaciones de los B-29 derribados. Era un trabajo aburrido, pero importante. No era una tarea que acabara con sus carreras ni que las reactivara. Y el Archerfish, cuando llegó a su punto de misión a 130 kilómetros, 80 millas náuticas, de la bahía de Tokio el 28 de noviembre de 1944, estaba haciendo precisamente eso. Las órdenes de patrulla eran claras: rescate. Rescatar a los pilotos derribados. Si es posible, evitar el combate. Y dado que este canal existe gracias a que personas como ustedes siguen volviendo para contar historias que los registros oficiales han suavizado, cada espectador que queda, cada comentario, cada respuesta, es importante saber aquí que aquella noche Enright no tenía casi nada que ganar, pero sí su carrera que perder. Es el tipo de decisión que determina todo lo que sucederá en las siguientes 7 horas. El 28 de noviembre, a las 20:48 hora de Tokio, algo gigantesco se alzó en el horizonte del Archerfish. El submarino estaba en superficie para recargar sus baterías tras un día completo de patrulla submarina. El radar de búsqueda de superficie SJ, una de las razones por las que los submarinos estadounidenses fueron tan devastadores en 1944, detectó un objetivo a 22,2 kilómetros, 12 millas náuticas, de distancia. El objetivo se movía a una velocidad de 20 nudos. Se dirigía hacia el sur-suroeste. No emitía ninguna señal de radio, y era de un tamaño gigantesco. Enright subió por la escalera del periscopio en la oscura torre de mando. Lo que vio en el fondo, a la luz del atardecer, era una silueta que no reconocía. La superestructura del objetivo se asemejaba a la de un portaaviones, pero la eslora del casco era similar a la de un buque de guerra. En el manual de identificación de siluetas de buques no figuraba ningún portaaviones japonés con esa configuración. Este barco no figuraba en las guías de identificación de la Oficina de Inteligencia Naval de Estados Unidos, que se actualizaban cada mes a lo largo de 1944. Enright envió un breve informe de contacto a Pearl Harbor. Pearl Harbor respondió en 40 minutos. Su contacto no figura en nuestra base de datos. Verifique la identidad del objetivo antes de dar permiso para atacar. El problema era que el Archerfish
Tenía que alcanzar ahora a un objetivo que navegaba a 20 nudos con un submarino que también navegaba a 20 nudos. Esto significaba que, físicamente, no podía ganar esa persecución, a menos, claro está, que el objetivo cometiera un error. Durante las siguientes 6 horas, el Enright siguió a ese objetivo en el oscuro Pacífico. En una carrera desesperada por alcanzar su velocidad, alternaba entre la profundidad del periscopio y la superficie. Los 4 destructores que escoltaban al portaaviones trazaban círculos alrededor del gigantesco buque insignia a una distancia de unos 1.800 metros, 2.000 yardas. La maniobra en zigzag del portaaviones se repetía cada 8 minutos. Cada zag lo acercaba un poco más, y cada zag lo alejaba. Desviación neta. Pérdida. A medianoche, el Archer Fish se había quedado 7 kilómetros atrás. Sus baterías estaban parcialmente agotadas. Y el buque de guerra más avanzado de la Armada Imperial japonesa, sin reducir la velocidad, avanzaba hacia el sur, hacia el relativamente seguro mar interior. Entonces, a las 2:56, hora de Tokio, se produjeron 2 acontecimientos que salvarían todo el enfrentamiento. El portaaviones japonés inició una nueva maniobra en zigzag hacia estribor, y el destructor de vanguardia Isokase rompió la formación para investigar lo que creía que era un contacto submarino diferente a popa. El Isokase ya estaba rastreando la zona equivocada del océano. Estaba fuera de su posición. El portaaviones que fuera, se dirigía hacia una trampa que Enright no podría haber tendido a propósito. Y la mayor prueba aún estaba por llegar. Porque para comprender cómo un portaaviones japonés de 65.000 toneladas pudo ser hundido en su primer intento por 6 torpedos lanzados por un solo submarino, y por qué el Pentágono se negó a creerlo durante los siguientes 30 años. Primero hay que entender qué había estado haciendo el capitán de ese portaaviones durante los 11 días anteriores. Se llamaba Capitán Toshio Abe. Su barco era el Shinano. En aquel momento, el portaaviones más grande jamás construido en la historia de la humanidad. Medía 266 metros, 872 pies, de eslora. Tenía un desplazamiento de 65.000 toneladas. Su casco se había construido originalmente en 1940 como el tercer superacorazado de la clase Yamato. Tras la batalla de Midway en 1942, Tokio lo convirtió en un portaaviones porque Japón ya no tenía pilotos para tripularlo. El Shinano había entrado en servicio el 19 de noviembre de 1944. Exactamente 10 días antes de su encuentro con el Archer Fish. Nunca había lanzado un avión. La separación de los compartimentos no se había completado. Los equipos de control de daños llevaban menos de 2 semanas a bordo. Los simulacros de las compuertas estancas nunca se habían completado. El acero de su casco aún se estaba endureciendo. Y al capitán Abe se le había ordenado, en noviembre de 1944, navegar de noche y sin escolta aérea desde Yokosuka a Kure, ya que la escolta aérea japonesa ya no estaba disponible. Abe se opuso a esta orden. Sin embargo, el Ministerio de Marina la desestimó. A las 18:00 horas del 28 de noviembre, el Shinano zarpó del puerto de Yokosuka para emprender su primera y única misión operativa. 2 horas y 48 minutos después, el radar del Enright detectó el buque. A las 03:14 del 29 de noviembre, la maniobra en zigzag del Shinano llevó la proa del buque directamente hacia el Archer Fish. Durante 30 segundos, el buque de guerra más grande del mundo se dirigió directamente hacia el submarino estadounidense. Enright no podía disparar desde ese ángulo. Para que los torpedos tuvieran una probabilidad significativa de impactar, el costado del buque debía quedar al descubierto.
Observó cómo el portaaviones se acercaba, reduciendo la distancia de 4.100 metros a 2.900. Podría haber cancelado el ataque. No lo hizo. Y a las 03:16, el Shinano giró, bruscamente, a estribor. Su enorme casco se abrió de costado hacia la proa del submarino. Todo su costado entró en el campo de visión. Distancia: 1.280 metros, 1.400 yardas. Y Enright, el hombre que 18 meses antes, en el USS Days, había dejado escapar al objetivo, dio la orden que había esperado toda su vida. 6 torpedos. Pasaron 24 segundos entre el primer y el último torpedo. Los torpedos Mark 14 Mod 3 avanzaron a 46 nudos en el oscuro Pacífico. Cada uno llevaba 300 kilogramos, 661 libras, de explosivo Torpex. Se trataba de una ojiva mejorada que por fin resolvía los vergonzosos problemas de fallos de detonación de 1943 que habían dificultado enormemente las operaciones submarinas estadounidenses al comienzo de la guerra. El primer torpedo impactó a las 03:17 y 46 segundos, por debajo de la línea de flotación, en el costado de estribor, en el casco número 156. El segundo impactó 30 segundos después, en el casco número 112. El tercero, en el casco número 72. El cuarto, en el casco número 48, justo debajo del puente. 4 de los 6 torpedos dieron en el blanco. En la Guerra Submarina del Pacífico, este fue un resultado de disparo extraordinario. El quinto torpedo falló por la popa. El sexto torpedo se hundió en las profundidades y pasó por debajo del casco. Durante las siguientes 7 horas y 35 minutos, el Shinano se hundió lentamente. Joseph Enright no sabía contra qué había chocado. A las 03:20, el Archerfish se preparó para una navegación profunda y silenciosa y se sumergió a 120 metros, 400 pies, de profundidad, a la espera de un contraataque de los destructores japoneses. Durante las siguientes 6 horas, el operador de sonar contó las bombas de profundidad japonesas. 14 ataques distintos. Algunos tan cercanos que rompieron las lámparas de las camarotes de la tripulación y lanzaron a los tripulantes a cubierta. En un momento dado, una bomba estalló tan cerca que la tripulación oyó la explosión no por el sonar, sino por el casco. A las 9:00, las escoltas japonesas se habían marchado. El Enright salió a la superficie. Informó por radio a Pearl Harbor. La evaluación de los daños apuntaba a que un gran crucero podría haber hundido. Cuando le pidieron desde Pearl Harbor que identificara el objetivo, describió todos los detalles que recordaba. Una cubierta de vuelo, una superestructura de isla situada de forma inusual hacia la proa, una eslora que estimaba que superaba con creces los 240 metros, 800 pies. La respuesta de la Oficina de Inteligencia Naval llegó 10 horas después. Evaluación de la ONI. No existe ningún buque de este tipo en la Armada Imperial Japonesa. Su objetivo probable era o bien el portaaviones de entrenamiento Hayataka, o bien un crucero pesado de la clase Myoko modificado. Se aceptó que habían dañado un crucero. Enright presentó una objeción por escrito. La ONI no respondió. En el diario de combate oficial del USS Archerfish, con fecha del 29 de noviembre de 1944, se lee lo siguiente. Objetivo hundido. Un crucero pesado japonés de aproximadamente 17.000 toneladas de desplazamiento. Por lo que sabemos actualmente, la cifra real era de 65.000 toneladas. El éxito atribuido a Enright era casi 4 veces menor que la cifra real. La historia podría terminar aquí. Sin embargo, Enright, quien en su día dio la orden de retirada en el USS Days,
Ya no era el mismo hombre después del 29 de noviembre de 1944. Pasó los últimos 6 meses de la guerra redactando informes de patrulla que nadie leía. Pasó los primeros 10 años de la posguerra escribiendo cartas al Instituto de la Marina de los Estados Unidos en las que exigía que se revisara la identificación del objetivo. Los 20 años siguientes los pasó enseñando en la Escuela Naval de los Estados Unidos en Annapolis y contando a los alumnos la misma historia. El objetivo de aquella noche era de dimensiones gigantescas y la Marina nunca lo admitió. En 1964, los servicios de inteligencia estadounidenses obtuvieron los primeros documentos navales japoneses parciales sobre el hundimiento del Shinano a través de los efectos personales de un veterano que regresaba. En 1977, la ONI actualizó oficialmente los registros de guerra. En 1987, a los 76 años, Enright publicó por fin su propio relato del ataque. El libro Shinano, el hundimiento del superbuque secreto de Japón, escrito junto con el historiador James Ryan. Los libros condensan los grandes acontecimientos de la historia en pocas líneas. El Pentágono se vio obligado a publicar una rectificación oficial en todos sus materiales de formación. El submarino USS Archer Fish ostenta oficialmente el récord del buque de guerra más grande hundido por un solo submarino, un récord que sigue vigente hoy en día. Joseph Enright falleció en 2000 a los 89 años. En su lápida del Cementerio Nacional de Arlington solo se lee: Comandante, Armada de los Estados Unidos, Estrella de Plata. Las fechas son correctas. No se menciona la importancia de lo que logró el 29 de noviembre de 1944. 80 años después, este récord sigue sin batirse. Ningún submarino ha hundido un buque más grande que el Shinano. Probablemente sea un récord que nunca se batirá, porque ninguna armada ha construido un portaaviones tan grande y tan desprevenido como el Shinano. Y ningún submarino ha tenido tan pocas posibilidades como las que tenía el Archer Fish aquella noche, y, aún así, lo ha conseguido. Hoy en día, en Annapolis, siguen contando aquella noche a los oficiales de submarinos. Pero lo que cuentan ya no es solo un récord de tonelaje, sino una lección. El momento más grande de un comandante puede llegar después del día en que se cree que su carrera ha terminado. Enright lo sabía, y cuando fue enterrado en Arlington, en el año 2000, a pesar del silencio de su lápida, también sabía que esa lección le sobreviviría. El USS Archer Fish fue dado de baja en 1968 y finalmente desguazado. El barco que hundió al portaaviones más grande del mundo terminó su vida cortado en placas de acero en un desguace de Filadelfia. El submarino USS Albacore, que hundió al Taiho 5 meses antes de que el Archer Fish hundiera al Shinano, fue víctima de una mina japonesa ese mismo mes de noviembre. La guerra submarina del Pacífico se cobró a sus héroes tan rápido como les había permitido vivir momentos de gloria. Si has visto el vídeo del Shinano en este canal, habrás visto lo que ocurrió en el barco al que apuntaban esos 6 torpedos. Lo que has visto esta noche, en cambio, es lo que ocurrió en el bando que disparó. Y si hay una lección más profunda que extraer de la unión de estas dos historias, probablemente sea esta. El buque de guerra más grande del mundo puede ser hundido por un hombre cuya carrera había terminado oficialmente 18 meses antes. El sistema que escribe la historia no siempre sabe qué fracasos son realmente fracasos. A veces, un hombre que duda una vez aprende algo en ese silencio. Y 18 meses después, no duda en absoluto. Si esta historia te ha impactado, dale a me gusta y escribe en los comentarios.
¿Crees que la decisión de Enright de no disparar desde el USS Days en 1943 fue la razón de su éxito en 1944 o fue un fracaso que le llevó a pasar el resto de su vida tratando de compensarlo? Suscríbete. La próxima historia secreta es aún más extraña. Y leo todos los comentarios.